motivo de esta ponencia es muy sencillo. Es intentar conocer el vino del terreno cuando lo tenemos en una copa. No la historia del vino del terreno, sino desde el punto de vista de lo que es la enología, que es la elaboración del vino, y la sumillería, que es la técnica de cata del vino. Entonces nosotros lo que voy a intentar exponer son un proceso muy singular y unas características muy singulares que tiene el vino del terreno, el vino tradicional de Alhama, lo que conocido por el vino del terreno. Como cualquier vino que hay, lo vamos a desgranar, vamos a desgranarlo para su entendimiento. La zona geográfica donde se cría el vino, no es lo mismo los vinos que se crían en la ribera del Duero que los vinos que se crían en el Levante. Por tanto, la zona geográfica es importante. El tipo de suelo, ¿vale? Las variedades de uva y la elaboración del vino. Esos son, desde el punto de vista científico, metodológico, los 4 aspectos que hay que tener a la hora de entender un vino desde lo que es la enología o la sumillería. Por tanto, es la determinación geográfica, tipo de suelo, variedades de uva y elaboración. Y eso es lo que vamos a ver aquí. El vino del terreno de Alhama se cría en una zona geográfica cerca de la que es la vertiente de la Sierra Tegea, la vertiente que no pega al mar, la vertiente oculta al mar, lo que implica que sean unos inviernos muy secos y muy fríos. Porque la zona que nosotros conocemos por la zona de las viñas está muy cerca del parque natural, y por tanto tiene unos inviernos muy longevos. Y además está a una altura por encima de los 850 metros y hay incluso viñedos que están por encima de los 900 metros. Lo que le va a hacer que esos inviernos largos que tiene, hagan que las cepas florezcan tardíamente, y esa altitud que tiene la zona de Alhama, la zona de viñedos, va a tener unos veranos muy suaves, lo que va a hacer que la uva madure muy tardíamente. Cuando, por ejemplo, en la zona de Montilla y Moriles, la uva se corta sobre la segunda semana del mes de agosto, en Alhama se están cortando las uvas en la segunda semana y tercera y cuarta semana de octubre, casi 2 meses después. Esos 2 meses después que se corta la uva, lo que se llama es una uva sobremadura. Al tener una uva sobremadura, lo que vamos a tener es un alto índice de azúcar, porque está sobremadura. Lo que va a aparecer es azúcar, después se va a transformar en alcohol. De ahí, por esa sobremaduración de la uva, por esa zona geográfica donde está esa sobremaduración, va a hacer que el vino de Alhama tenga un alto índice de alcohol. Por eso el vino de Alhama no es un vino de 11 grados, 12 grados, sino que se remonta a 16 grados, incluso hasta 17 grados alcohólicos, por la sobremaduración de la uva. Máxime, si después la uva de Alhama, los viñeros de Alhama, tienen la costumbre de asolearla, o solearla, es decir, después de cortarla, la extienden para que tenga una sobremaduración después de corte. Esa es una de las características que tiene, que son las características geográficas. El tipo de suelo. En Alhama se conoce a la zona de la viña, por tierras de pizarra. Son unas tierras de micasquistos negros, pizarrosos de mica negra. La zona de las viñas, la pizarra, esos micasquitos pizarrosos de mica negra tienen muchos minerales y muchas sales minerales. Lo que hace que el vino de Alhama, cuando nos tomamos el vino de Alhama, todas esas minerales y sales minerales aparecen al final en el vino. Todo aparece en una copa de vino. Esas minerales, esas sales minerales, hacen que el vino de Alhama tenga unos aspectos salinos. Cuando nosotros nos tomamos una copa de vino de Alhama, vamos a notar que tiene un aspecto salino. Y además es muy complejo y muy rico en boca. ¿Por qué es complejo y rico en boca el vino de Alhama?
por ese enriquecimiento que el suelo le aporta a la uva. Le aporta la uva. Y otra de las cosas, otra de las 3 características principales que tiene, es las variedades de uva. Hoy en el mundo del vino todo se ha convertido en estándares, todo se está homogenizando, todo se está globalizando. Hoy la uva, por ejemplo, por poner una uva de ejemplo, por poner Tempranillo nos encontramos en 38 denominaciones de origen de las 56 que tiene España. Nos encontramos en el Bierzo, en Tempranillo, nos encontramos Tempranillo en La Rioja, nos encontramos Tempranillo en Ribera del Duero, en Utiel, en los montes de Madrid, en los vinos de Madrid, nos encontramos Tempranillo en La Mancha, nos encontramos Tempranillo en la denominación de origen Valdepeña, Tempranillo en Jumilla, vale. Y entonces tomamos Tempranillo siempre. Esto se está globalizando. Se están quedando, el mundo del vino se está quedando en 4 uvas. 4 uvas. Cuando nosotros empezamos a encontrarnos con vinos, con uvas singulares, con uvas autóctonas, los que nos dedicamos al mundo del vino, siempre agradecemos que esas singularidades, eso que no se encuentra, lo que no se encuentra es hoy prácticamente lo que vale. Y son 3 las uvas con las que se elabora el vino de Alhama: la Rome Tinta, la Perruna y la Jerezana. La uva Rome Tinta es una uva muy antigua y muy escasa, muy escasa. Esa uva Rome es tan antigua que ya en el año 42, Lucius Junius Moderatus hablaba de ella como la Rome fresa, pone ahí, Rome frágula, por el color fresa que llega a adquirir y ese color fresa que le aporta al vino. Cuando nosotros vemos el vino, tomamos una copa de vino de Alhama, vemos esas tonalidades de color rosa, rosado, afresado. ¿Qué le aporta esta uva a Alhama? Esta uva le aporta a Alhama el color, principalmente el color, porque las otras 2 son unas variedades blancas. Le aporta el color y además le aporta la graduación alcohólica. Es una uva que llega a tener mucha fructosa, mucha azúcar. Y el azúcar, como es lo que se transforma en alcohol, acaba teniendo mucha graduación alcohólica y además es una uva muy poco ácida, lo que hace que el vino de Alhama sea un vino amable en boca. No un vino de esos secos, un vino de esos que te deja la boca muy seca, muy áspera, sino que es un vino amable el que te da. Pero tienen, por destacar, algo que le falta, es la falta de pigmentos. Los pigmentos es lo que le da el color al vino. Y esta uva tiene muy pocos pigmentos. Por eso no se acoge el vino de Alhama siempre un vino de un fondo claro, de una capa que se llama, el color del vino se le llama capa, de una capa media a una capa muy ligera. Porque la uva no aporta mucho color. Aporta alcohol, ¿vale? Aporta sedosidad, ¿vale? Sedosidad, amabilidad al vino, pero le aporta poco color. Otra, y es una uva, tenemos la uva Perruna. La uva Perruna es una uva muy parecida a una uva que se conoce en el mundo de la enología como uva albillo. Pero cuando yo hablo con otros compañeros de esta uva, dicen que es un endemismo de Alhama. Es decir, es una uva que prácticamente se da solamente y exclusivamente en Alhama de Granada. En Alhama de Granada. Entonces es una uva muy singular. Es una uva muy singular. Y además por la endogamia. Es decir, porque es una uva que no ha tenido contacto con otra uva, sino que ha sido, coge un injerto, el vecino reinjerta de esa uva, vamos reinjertando cuando quiero plantar una uva nueva. Al final se ha hecho una uva, se ha hecho una variedad única. Por eso la uva Perruna es una uva propia de Alhama, aunque en su origen fuera una uva albillo porque tiene las mismas características, pero esos injertos y reinjertos entre vecinos ha hecho que sea una uva propia. Aporta al vino tradicional de Alhama parte del color amarillo dorado. Esos tonos dorados que tiene el vino, al mezclarse con la Perruna, aporta los amarillos dorados. Si se hiciera el vino solo,
si se hiciera el vino solo, de esta uva sola, tendríamos una copa de vino amarillo color oro viejo. Oro viejo. Ese es un color que le aporta, amarillo dorado, ¿no? Es muy penetrante, esos aromas que tiene el vino de Alhama, ese olor característico, no se lo aporta la uva negra que vimos antes, sino se lo aporta este. El perruno es el que le aporta el color característico, que además es muy intenso y muy aromático. Y tiene un ligero sabor muy dulce, pero debido a los azúcares no fermentados que tiene. Tiene un alto índice de glicerol y por tanto ese sabor dulce, adulzado que tiene el vino de Alhama se lo aporta la perruna. Aunque si se elaborara vino solo de ella, acabaría apareciendo por esos altos índices de azúcar que tiene. Al fermentar mucho y convertirse en muchos grados de alcohol, aparecería un vino muy alcohólico. Muy alcohólico. Y cuando los vinos son muy alcohólicos en Alhama, en la zona de Alhama existe la expresión, ¿qué vino más perruno? Porque se convierte ya en vino muy seco, muy alcohólico. De ahí es donde viene la expresión, ¿qué vino más perruno? Por el alto índice de alcohol que aporta también esta uva. Por último, dentro de la variedad de uva, tenemos la uva palomino. La uva jerezana. La uva jerezana es una variedad de uva palomino. La uva palomino es la uva con la que se elaboran los finos, las manzanillas y los finos, el tío Pepe, el fino Laína, el fino Quinta o los amontillados de Montilla y de Moriles. Esas dos variedades de uva se elaboran con uva palomino, ¿no? Originariamente era una uva palomino que se llama palomino B. De la palomino existen 4 o 5 tipos de variedades de uva, pero existe una uva que se llama la palomino B. Vale. Pues originariamente era una uva palomino. ¿Qué ocurre? Que se ha ido seleccionando esta uva para comer. Y cuando de aquellas cepas que eran más dulces o que daban una uva más dulce, hasta para comer, es de las que se ha ido replantando en nuestra comarca, en nuestra zona, y al final se ha cogido la uva, se han seleccionado las mejores cepas que eran aptas para comer y se ha destinado principalmente esta uva para comer. Por tanto, ha llegado el momento, después de la filosera, unos 150, 170 años que ya han pasado de la filosera, y esos injertos y reinjertos posteriores, seleccionados por los propios viñeros de Alhama, las mejores, ha hecho que sea una uva apta para comer. Y en Alhama la jerezana se come, sirve como uva de mesa. Pero también muchas veces cuando no te has comido la uva, porque tú tienes tu viña, con tu uva rome tinta, con tu uva perruna blanca y con tu uva jerezana para comer, cuando no te la has comido tú, lo que haces es destinarla a hacer vino. La destinas a hacer vino. Y se llega con la uva perruna y se destina a hacer vino, ¿vale? Aporta al vino mucho brillo. Esa viveza que tiene el brillo, esos destellos que tiene el brillo de Alhama, esa viveza, la aporta la uva jerezana. Y también aporta neutralidad. ¿Qué aporta neutralidad? Una uva que aporta neutralidad parece ser que es que como si no aportara nada, no. Lo que hace esa neutralidad es aumentar, potenciar las características que tienen las otras dos. La neutralidad no es que se esté quieto y no haga nada, sino al contrario, es un potenciador de los colores y de los aromas de las otras dos. En definitiva, tenemos una zona geográfica, una altitud y unos inviernos que hacen que la uva sea sobremadura, que es lo que vimos antes, un suelo muy mineral, que es el suelo de pizarra, el suelo de las viñas, que aporta minerales al vino. Por tanto, tenemos una sobremaduración, unos vinos alcohólicos, el tipo de terreno de micasquito pizarrosa, de mica negra, va a aportar salinidad al vino, y una uva, 3 variedades de uva, que es lo que aportan esa complejidad de boca y esos aromas. Pero esto, hasta aquí, podríamos encontrar unas singularidades. Esto solamente y exclusivamente se da en Alhama. Pero es que en Alhama, el vino de Alhama también aporta algo muy novedoso.
tan novedoso que es lo que buscamos hoy día. Hoy día, gente que le gusta el vino está buscando lo natural. En la zona azul tenemos cómo se elabora un vino joven cualquiera. Y en la zona roja, cómo se elabora un vino de Alhama. De tal manera que el vino joven se selecciona la uva por color. En Alhama no se selecciona la uva por color. Aquí cogemos la uva, la Rome, que es tinta, la Perruna, que es blanca, y la Jerezana, que es blanca, la metemos todo en la prensa y prensamos la uva blanca y la uva tinta mezcladas, ¿vale? Y al final obtenemos un rosado. Mientras que en cualquier zona de la geografía española, la uva se selecciona por color. Cuando se selecciona por color se corta. En Alhama no se corta y se lleva al lagar. En Alhama no. En Alhama hacemos un corte tardío o sobremadura por los inviernos tan largos que tenemos y porque los veranos no son calurosos en nuestra zona. Y después se asolea o solea. Se corta la uva y se tiende y se solea. Lo que hace que tenga un mayor grado de alcohol. Cualquier bodega despalilla el vino. Nosotros lo que hacemos es desgranarlo, que es diferente. Nosotros le quitamos los granos, pero van mucho palo, mucho raspón. Lo que nos comemos de un racimo, cuando nos comemos un racimo de uva, lo que nos queda es el raspón. Y el raspón muchas veces también se prensa en Alhama. Después se le aplica frío. Se le aplica frío para estabilizar la uva. En Alhama no se le aplica ningún tipo de frío para estabilizar la levadura. Aquí se hace un prensado. Nosotros prensamos con y sin palillo, sin despalillado. Se macera el vino. Macerarlo en la uva tinta permanece un tiempo con los ollejos, las pulpas y todo eso. Permanece un tiempo y en Alhama solamente se fermenta, no se macera. Por tanto, el color que coge la uva de Alhama es un color que solamente se obtiene por prensa, no se obtiene por maceración. Después, cualquier bodega, cuando ha hecho esto, añade levadura. La levadura es lo que hace transformar el azúcar en alcohol. En Alhama, el vino de Alhama no añade levadura, nadie le añade de levadura. Una vez el vino ha fermentado, lo que se hace es la adición de metabisulfito de potasio, lo que es el metabisulfito, el sulfito. Muchas veces cogemos una botella de vino y dice, contiene sulfito. Porque los sulfitos, hay gente que es alérgica a los sulfitos y eso aparece en todas las botellas de la mayoría de las denominaciones de origen. En Alhama no añadimos sulfitos. El sulfito es un bactericida, un bactericida con función antioxidante y antiséptica y que elimina las bacterias no deseadas y hace que el vino pare de fermentar. El vino de Alhama no tiene adición de metabisulfito. Una vez que el vino está estabilizado, lo que se hace es la adición de anhídrido sulfuroso como un antiséptico y un depurador del color. En Alhama no se le echa al vino absolutamente nada y por tanto el color que tiene es cambiante en función del tiempo que le va pasando, no es un estabilizante del color. El vino en el mes de diciembre tiene un color y en el mes de abril llega a adquirir otro tono más claro. Se va aclarando, ¿por qué? Porque es un proceso natural, un proceso de oxidación natural del vino, un proceso de envejecimiento, ¿vale? Después se defanga y se trasiega. Nosotros también defangamos y trasegamos. ¿Qué es el defangado? El trasiego. Cuando el vino fermenta y se deja un tiempo, aparecen unos sedimentos aquí. Pues esos sedimentos se vacian en otro recipiente y se queda aquí la parte turbia, la parte que tiene sólido. Ese es el proceso de defangado que sí existe en cualquier bodega. Después se le adicionan enzimas pectolíticas para la clarificación de los mostos. El vino de Alhama no se le adicionan clarificantes, por eso muchas veces hay cosecheros que tienen el vino como turbillo, que parece, lo que conocemos el vino, parece que el vino no está transparente, no está turbio. ¿Por qué? Porque es un proceso natural. El proceso natural, al no adicionarle nada. Esto que hay aquí se hace en todas las bodegas. En todas las bodegas. Y después se filtra. Los vinos se filtran con tres tipos de filtros. Uno, filtros de papel. Unos filtros de papel que hay y por ahí se hace pasar el vino y se le quitan todas esas partículas, por eso los vinos son inmaculados, brillantes, naturales. Filtros de tierra,
que hacen el mismo efecto que el papel, y filtros de carbón activado que también hacen que se filtre. Aparte de otros sistemas más caros, como puede ser la albúmina o la clara de, lo que era antiguamente la clara de huevo, que se echaba sobre el vino y se filtraba y se clarificaba. Al vino de Alhama no se le añade ni se le adiciona nada, ningún clarificante. ¿Cómo se clarifica, por tanto, el vino de Alhama? El vino de Alhama se clarifica por un proceso natural que hay, que es el frío del invierno. Al frío clarifica, el frío cohesiona y hace que las partículas en suspensión, una con otra, se unan, pesen y precipiten. Por eso es el sistema de clarificación que hay, de filtrado de clarificación. Después existe una estabilización o precipitación del ácido tartárico. El vino con el tiempo precipita. El color del vino precipita. Muchas veces hemos abierto algunas botellas muy viejas que están inclinadas y hemos visto que tienen una serie de sedimentos a lo largo de la botella. Esos sedimentos, esa es la precipitación del ácido tartárico, de lo que le da el color al vino. En esa precipitación, ¿vale? Pues nosotros tampoco se le hace nada. Y después, cuando se va a embotellar el vino, en el proceso de embotellamiento del vino, se coge y el oxígeno que queda, el oxígeno que queda en el vino se sustituye por anhídrido carbónico o nitrógeno. Cualquier botella de vino que nosotros compramos, que está embotellada, que está encorchada, el espacio que hay aquí no es aire, es un gas neutro. En este caso se sustituye por nitrógeno, anhídrido carbónico. Y en Alhama lo que se hace es que ni se embotella, se vende a granel, en garrafita. Por último, una vez embotellado el vino, los vinos se pasteurizan, igual que la leche, se somete a un procedimiento de calor, las botellas van pasando por un sistema de pasteurización, principalmente los blancos, se pasteurizan, se neutralizan y el vino es impertérrito, lo dejas ahí hoy ya los vinos, te duran años y años y años. ¿Por qué? Porque al pasteurizarlo se han eliminado todas aquellas bacterias o levaduras naturales que el vino ya de por sí posee, y nosotros los consumimos. En definitiva, este es el proceso de elaboración, que es el proceso de cualquier bodega, y el proceso de Alhama lo vamos a resumir así de sencillo. El vino del terreno de Alhama es el resultado de la fermentación natural y espontánea, no se le han adicionado levaduras, natural y espontánea, del zumo de uva sobre madura asoleada. Se han sobremadurado y se han asoleado. Blanca y negra en diferentes proporciones. Cada cosechero tiene más cepas blancas, más cepas negras, por eso unos vinos serán más oscuros, por eso unos vinos serán más claros. Sin levadura, sin estabilizantes, sin clarificantes o conservantes. Sometido único y exclusivamente al riguroso seco y frío invierno de Alhama de Granada, que es lo que actúa como clarificante. El frío es el que actúa como clarificante y conservante de este vino de elaboración natural. Todas estas cuatro cosas que hemos visto, la zona geográfica, el tipo de suelo, las variedades de uva y el proceso de elaboración, eso aparece en la copa. Cuando nosotros cogemos una copa de vino, sometemos el vino a una ficha de cata. ¿Yo qué es lo que he hecho? Yo he hecho 24 fichas de cata a 24 cosecheros distintos. Y he hecho, déjame tu vino, que le voy a hacer una ficha de cata. Déjame tu vino, que le voy a hacer una ficha de cata. De los 50 y tantos cosecheros que hay en Alhama, yo he hecho la mitad de fichas de cata, le he hecho una ficha de cata, que es un método riguroso de análisis del vino. Y como resultado de esas 24 fichas de cata de los diferentes cosecheros de Alhama, nos da esto, ¿vale? En la percepción visual, a la vista, el vino es un vino de un variado espectro de colores, comprendido entre la gama del rosa salmón, del rosa salmón, que podría ser el rosa salmonado, pasa por el rosa piel de cebolla, rosa amarillo, rosa anaranjado, rosa albaricoque, todos esos temas, todos esos colores son los que vemos en el vino de Alhama. Unos tienen desde el rosa salmón
hasta el rosa piel de albaricoque, que podría ser este, pasando, ¿vale?, por el rosa piel de cebolla, un rosa anaranjado, ¿vale? Algunos pueden presentar cierta opacidad. Esa opacidad es porque no se han clarificado los vinos. No se han sido sometidos a esa clarificación, sino que se han clarificado, ¿no? No se ha sometido a ningún proceso de clarificación. Homogéneo en el ribete es la parte del vino que pega a la copa. Ese es homogéneo. Hay vinos que cambian en los colores, pero al no tener estabilizado el ácido tartárico, lo que hace que mantenga el color, el vino de la Dama mantiene su color, tanto en el centro como en el ribete de la copa, y presenta el vino de la Dama una lágrima equilibrada entre su alcohol natural y el glicerol libre. El alcohol natural, como el vino de la Dama es muy alcohólico, por esa maduración y esa sobremaduración, y además teníamos un glicerol libre que aportaba la perruna, pues se encuentra en un equilibrio de forma natural. Eso es el aspecto visual. En nariz, los vinos se prueban en nariz en 3 golpes. Primer golpe de nariz, segundo golpe de nariz, tercer golpe de nariz, que se llama olores primarios, olores secundarios, olores terciarios, que es lo que se llama en una cata de vino. En la cata del vino de Alhama, en el primer golpe de nariz, presenta el vino de Alhama unos olores principalmente frutales y ligeramente a flores. Pero primero huele a frutas maduras, por esa sobremaduración que veíamos anteriormente. Y huele a uva rome. La uva tinta rome con la que está hecho el vino de Alhama, es una uva muy aromática y es lo que da ese olor a rome. Así como a la maduración de la uva, y huele a uva pasa, a albaricoques, a orejones, que son uvas, frutas y además maduras. En el segundo golpe de nariz huele a alcohol y a fermentación, a bodega. El vino de Alhama, cuando comemos una copa del vino de Alhama ahora, no huele a bodega, a toneles húmedos, pero eso son cosas naturales. ¿Una bodega qué es? Pues donde hay madera y donde hay humedad, la bodega, y huele a eso. Y a fermentación y alcohol. Y no presenta bouquet, porque el vino de Alhama no está nunca envejecido. Como el vino de Alhama no se envejece, no pasa por toneles, no tiene bouquet, no tiene aroma a envejecimiento. Aunque muchas veces algunos cosecheros tienen la costumbre de que todo el proceso de elaboración que hemos visto antes lo hacen en tonel. Y al hacerlo en tonel adquieren algunos aromas de madera. Pero es un falso bouquet, No tiene el vino de Alhama, no tiene bouquet. Puede tener ciertos aromas a madera, pero es porque las fermentaciones o las clarificaciones que tiene el vino ha hecho que pueda presentar ciertos aromas a bouquet. Por último, en la percepción gustativa, el vino de Alhama tiene que presentar todo lo que hemos dicho antes en los procesos de elaboración. En boca tiene que aparecer todo lo que hemos dicho. En el ataque el vino de Alhama es dulce. ¿Por qué? Por ese alto índice de azúcar que tiene y ese alto índice de glicerol que no se transforma, evolucionando ligeramente a salino. La salinidad que daba las tierras donde se ha producido el vino. Esas sales minerales que aportan las tierras de pizarra de la viña. Tiene una sutil acidez. Como la uva está sobremadura, no es una uva fresca, no es una uva fresca. Cuanto más fresca es una fruta, más ácida es. Cuanto más madura es la uva, menos ácida es. Por eso tiene una ligera acidez propia de la juventud del vino y un gusto final amable y carnoso con una ligera persistencia. ¿Qué es eso de ligera persistencia? Que es que el vino de Alhama te lo bebes y pasado 1 minuto o 2 minutos la boca no te sabe a vino. Por eso es muy ligera persistencia. Hay vinos que te los tomas y te está el sabor y el olor en la boca mucho tiempo. Y esos son vinos muy persistentes. El vino de Alhama, al ser un vino joven, tiene una ligera persistencia. En boca, el vino se presenta con una sutil astringencia. La astringencia es el sabor a palo verde, pero como aquí la uva está sobremadura, no tiene apenas astringencia. Una equilibrada sedosidad y untuosidad, esa carnosidad que da el alcohol, el índice de alcohol, un buen paso de boca y una sensación térmica cálida. Esa sensación térmica de calor que te da el vino es el alto índice de alcohol. Y con este era
lo que yo quería presentar esta tarde, muy rápidamente, para que ahora que cuando nos tomamos una copa de vino, sabemos de lo que estamos hablando.